¿Cómo le va, compañero? Buen lunes. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo andan? Buen día. Bien, acá viendo que Kirill Dmitriev, no sé si lo dije bien en Vamos. mi ruso, desde el Kremlin, desde Rusia, dice que el barril de petróleo puede llegar a $150. Bueno, trancu. Mamadera, Sí, ¿no? ¿Cómo se sí, pone esto? sí. Un apunte, te pido, ahora vamos a Cuba, pero de lo que está pasando con Irán, ¿cómo estás analizando esto, Héctor? Bueno, es una crisis que creo que a Estados Unidos se le está yendo de las manos. Creo que Trump, bueno, se muestra una vez más como ganador, ¿no? Él dice, bueno, ya terminó, Sí, no sí, sí. terminó nada. Los iraníes rápidamente le dicen, acá no terminó nada, esto va a terminar cuando Es lo que nosotros respondió la Guardia Revolucionaria, pero digamos. aparte viste que Trump dice, bueno, le vamos a decir a la OTAN que nos ayude a controlar el estrecho de Hormuz, y si no nos ayudan está todo bien, pero nos tienen que ayudar porque nosotros los ayudamos en Ucrania. Está perdido el chabón. No, no, hay un nivel de improvisación, pareciera, por momentos, ¿no? Muy, muy grande, en el que él quiere manejar todo desde ese lugar como líder mundial que toma decisiones Sí. como se manejó en sus empresas, ¿no? Acá se hace lo que digo yo y punto, y al que le gusta bien y el resto se tienen que alinear. Y estamos viendo eso, los iraníes incluso dijeron que el barril de petróleo podía llegar a costar hasta 200 Hasta dólares, 200, ¿cierto? sí, sí, sí. Y que esto va a Ahí, continuar. obviamente, y eso nos va a impactar también a nosotros, a pesar de que nuestro presidente se quiera alinear con Trump, a pesar de que nuestro Ujú. presidente plantee que Irán es nuestro enemigo y apoye la agresión israelí y estadounidense contra Irán. Qué desastre. Aumenta el petróleo, aumenta el combustible, aumenta todo lo que se transporta, los alimentos, no, todo. Sí. Che, y en Y este eso en parte ya contexto, se está viendo. ¿cómo está Cuba? ¿Cómo analizar el...? Porque, claro, Estados Unidos, ¿cuántos frentes más va a abrir, no? Está Ucrania, que ya viene con una fatiga de la guerra. Tenemos ahora Asia Occidental, con un Irán que se muestra firme. ¿Y con Cuba qué pasa? Con Cuba, bueno, hay una situación muy, muy puntual que la venimos analizando ya hace un par de encuentros, que tiene que ver con el endurecimiento de bloqueo, ¿no? El endurecimiento brutal de bloqueo con un bloqueo petrolero que ha dejado a la isla en una situación de profunda crisis. El viernes pasado el presidente Díaz-Canel dio una conferencia de prensa en la que señaló que hace 3 meses que no entra combustible a Cuba, que no entra ningún barco con combustible a Cuba. Las reservas cubanas se están acabando, el petróleo que genera Cuba es muy poco para alimentar las necesidades de la isla. Eh, la situación de reemplazo de la matriz energética lleva mucho tiempo, eso no se puede hacer de un día para el otro, si bien Cuba ya venía trabajando en eso y ha empezado a profundizar y a tratar de acelerar los tiempos para el cambio de la matriz energética con energía a través de paneles solares. Eso representa una parte muy pequeña de lo que Cuba necesita realmente para poder funcionar con, digamos, entre comillas, cierta normalidad, porque lamentablemente Cuba, desde el triunfo de la revolución, y más específicamente desde que en 1962, el 3 de febrero, hace poquito se cumplió un nuevo aniversario del inicio formal del bloqueo económico contra Cuba, digamos, a través de una orden ejecutiva en aquel momento del presidente Kennedy. Desde aquel momento hasta la actualidad, Cuba nunca pudo desarrollar su capacidad ni industrial, siempre estuvo condicionada por el bloqueo, por elementos que no tienen de condicionamiento los procesos económicos de otros países. No, nosotros no estamos bloqueados y hemos pasado por innumerables crisis económicas, ¿no? Nosotros podemos vender, podemos comprar a otros países, podemos pedir préstamos a organismos internacionales, Ujú. podemos refinanciar esas deudas, no tenemos ninguna limitación puntual para hacer negociaciones con ningún país y sin embargo hemos tenido y hemos pasado por innumerables crisis
económicas y por problemas con el funcionamiento de nuestra economía. En el caso cubano, prácticamente durante todo el proceso de la revolución han vivido con limitaciones de comerciar con una innumerable cantidad de países, con acceder a préstamos internacionales, con poder vender o comerciar su producción, con acceder a intercambios o envío de divisas para distintos lugares, y eso se ha profundizado enormemente con el gobierno de Donald Trump. Héctor, estoy viendo que ayer Donald Trump lo que planteó es que pronto van a llegar a un acuerdo con Cuba y que han habido diálogos, ¿no? El gobierno cubano justamente, contanos con quiénes dialogaron y qué hay de cierto en esto que ayer dijo Trump. Trump viene anunciando diálogos entre Cuba y Estados Unidos ya hace más de un mes. Viene planteando que hay reuniones entre Cuba y Estados Unidos, que Marco Rubio está llevando adelante esas reuniones. El gobierno cubano venía negando que existieran esos encuentros, no había ninguna información oficial sobre eso hasta el viernes pasado. En la conferencia de prensa a la que hacía referencia recién, el presidente Díaz-Canel anunció que recién ahora, sí, y de manera oficial, comenzaron los acercamientos entre funcionarios cubanos y funcionarios o representantes del gobierno norteamericano para empezar recién ahora a trazar una hoja de ruta sobre los temas que se van a tratar en esas reuniones. Han sido muy discretos, el gobierno cubano es muy discreto y tiene un hermetismo muy grande sobre lo que se está llevando adelante, sobre este tipo de reuniones, quiénes participan, qué se discute. Lo que sí se ha señalado de manera oficial, y eso lo vemos también en una estructura muy acostumbrada a la que nos tiene el gobierno cubano también, que es un hermetismo muy grande. El presidente Díaz-Canel, antes de la conferencia de prensa, tuvo una reunión con el Consejo de Ministros, con los funcionarios cubanos de alto nivel, que salió en el noticiero de Cuba, después un resumen de esa reunión, y dijo básicamente casi las mismas palabras que luego diría en la conferencia de prensa, que bajo la conducción de él como presidente de la nación y como presidente del Partido Cubano y bajo las indicaciones de Raúl Castro como jefe del ejército de Cuba, se están llevando adelante negociaciones con Estados Unidos en las que se reclama, por un lado, más allá de las cuestiones puntuales, que esas negociaciones sean en el marco del respeto mutuo y el respeto a la soberanía de cada uno de los países. Algo que desde el punto de vista de Donald Trump uno cree que sea muy difícil de llevar adelante. Héctor, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué es ¿Cómo lo que estás, se Lu? puede esperar de esas negociaciones, de esos diálogos? Yo creo que van a ser negociaciones que van a llevar bastante tiempo, tal vez me equivoque, es muy difícil predecir en estos casos Ujú. cómo pueden avanzar. Seguramente, y porque lo dijo el propio presidente Díaz-Canel, dijo que había actores extranjeros colaborando con esas negociaciones. Después Claudia Sheinbaum dijo que el gobierno de México era uno de esos actores que estaba acercando a las partes y colaborando en esas negociaciones. Y teniendo en cuenta lo que sucedió, que ahora voy a hacer una mínima referencia, lo que sucedió unos días antes en Cuba, que fue la liberación de 51 detenidos y un comunicado oficial que señaló que eso venía con diálogos que se estaban llevando adelante con el Vaticano. Seguramente el Vaticano tendrá también un rol importante en esas negociaciones, como lo tuvo durante el gobierno de Obama, ¿no? Durante el gobierno de Obama, las negociaciones que resultaban fructíferas en el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, la liberación de los famosos 5 héroes cubanos, ¿no? Que estaban detenidos en Estados Unidos, que ya no quedaban 5, quedaban solo 3, pero otros, también había otros integrantes de ese grupo que vos hacías mención la otra vez, Lucas, que aparece en la película La Red de Avispa, ¿no? Sí, sí. Eh,
y toda esa liberación más el acercamiento, el Vaticano y en aquel caso el Papa Francisco tuvo un rol fundamental, ¿no? En aquellas negociaciones que se llevaron adelante, que terminaron con la libertad eh, de los cubanos que estaban presos en Estados Unidos y con el acercamiento entre estas dos partes. Ahora también el Vaticano aparentemente está teniendo algún rol importante en ese acercamiento, el gobierno de México también. Cuba va a reclamar por lo menos que se libere el bloqueo petrolero. Hay medidas que puede tomar el presidente Donald Trump en el marco de esas negociaciones y otras que no. Hay leyes que tienen que ver con el bloqueo, que como son leyes justamente, las tiene que deshacer, por decirlo de Sí, alguna llevar al manera, Congreso el y que se Congreso. discutan y que se cambien, lo cual sería Claro. muy... A ver, yo me imagino que Marco Rubio en este contexto va a decir, ¿qué negociar con Cuba? Queremos volver a tener el control. Es así, lo que pasa que en las negociaciones, y esto es una opinión personal, en las negociaciones debe haber algún marco de, bueno, yo voy a pedir que voy a negociar con vos, pero te tengo que dar algo a cambio, tiene que haber un mínimo intercambio en el que vos Sí. no salgas 100% perjudicado. Si la negociación es, bueno, ¿saben qué? Se tienen que ir, el gobierno cubano, Cuba ya tiene que dejar de ser socialista, el gobierno cubano va a pasar, el presidente de Cuba va a pasar a ser Marco Rubio, y ahora van a hacer un apéndice de Estados Unidos, como plantean algunos aspectos Trump, ¿no? Porque Trump ha dicho hace poco, estamos a punto de tomar Cuba, no Sí, sabemos sí, si lo sí, vamos a que hacer Marco por... Rubio va a dirigir la isla. 10 de la, Sí. 10 de la mañana, estamos con Héctor Bernardo, Agencia PIA Global, hablando de Cuba. Te pregunto también por un hecho que circuló, obviamente todos los medios de comunicación, que es una vandalización de una sede del Partido Comunista. Estoy viendo lo que puso Miguel Díaz Canel en Twitter. Es comprensible el malestar que provocan en nuestro pueblo los prolongados apagones como consecuencia del bloqueo y son legítimas las quejas y los reclamos. Lo que nunca será comprensible, justificado, ni admitido es la violencia y el vandalismo. ¿Qué pasó ahí, Héctor? Bueno, hubo unas protestas, como bien señalaba el presidente Díaz Canel, que empezaron por los prolongados cortes de luz y la falta de agua, digamos, porque obviamente no hay luz, las estaciones de bombeo no funcionan, se corta el agua también. Eso está pasando en gran parte de la isla, digamos, y ya viene agudizándose desde hace más de un año o 2 años con problemas serios, pero esto empezó ya casi diría durante la pandemia o fines de la pandemia ya empezó la crisis energética en Cuba que se fue agudizando cada vez más. Hay lugares de Cuba donde los apagones son de 18 o 20 horas. Tienen entre 4 y 6 horas de energía eléctrica por día, digamos, y en horarios que son muy complicados, que a veces no les sirve a la gente. Entonces, obviamente eso genera un malestar, ese malestar muchas veces se transforma en protesta, en una protesta legítima, como bien señaló el presidente Díaz-Canel, pero sobre esa protesta legítima se montan sectores que muchas veces quieren desestabilizar al gobierno cubano en un juego de pinzas, ¿no? Porque está la asfixia económica generada a través de bloqueo, la asfixia diplomática generada a través del Departamento de Estado, la agresión diplomática a través del Departamento de Estado y de sectores vinculados o alineados con Estados Unidos, como por ejemplo, y recordemos también hace pocos días, el gobierno de Ecuador expulsó al embajador de Cuba de su territorio y a toda la representación diplomática cubana. Eso se suma a otras agresiones que otros países han empezado a tener hacia Cuba, dando de baja los convenios de colaboración con ayuda, por ejemplo, Cuba enviaba médicos, entonces ahí había una compensación económica al envío de médicos o de maestros, digamos, todo ese corte diplomático que también se está profundizando, que probablemente se profundice también con algún tipo de medida desde Chile. Recordemos que Katz había dicho que cuando él asumiera como presidente iba a expulsar a los embajadores de Cuba y de Venezuela, iba a romper relaciones diplomáticas con Cuba
y con Venezuela. A eso se suman los mercenarios de lo que hablábamos la otra vez, que llegaban en una lancha armados para generar acciones de violencia en Cuba, los infiltrados panameños que llegaron a Cuba también para generar acciones de desestabilización, y ahora sectores que se suman a las protestas legítimas con con ese esquema de revoluciones de colores, ¿no? Donde empiezan a protestar los sectores con reclamos legítimos: queremos luz, queremos agua, queremos transporte, y sobre eso se montan estos sectores violentos que generan acciones como los ataques a las representaciones Sí, del o el Partido estilo Comunista. guarimba en Venezuela. Claro. Héctor, querido, te mandamos un fuerte abrazo. Estamos en contacto para volver sobre el tema. Un abrazo grande. Abrazo. Allí pasaba nuestro compañero de la agencia PIA Global.